Dentro de la celebración del Día Nacional de la Seguridad Social, hoy 27 de abril del 2020, con la participación de 4 expositores, a continuación nos hablará la doctora Diana Cuervo, médica de la Universidad Javeriana, con especialización en Administración de Salud Ocupacional y Derecho de Seguridad Social, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, con estancia postdoctoral en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia. Trabaja como médica principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Además, es profesora investigadora de la Facultad de Derechos de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y también es miembro de la Sociedad Colombiana de Higiene Ocupacional. Le damos la bienvenida a la doctora Diana Cuervo y quedamos atentos a su exposición. Primero que todo quiero agradecer a los organizadores, a la doctora María Cristina, a la doctora Giovanni, a todo el equipo. Y pues es para mí un honor estar en este panel con tan expertos panelistas, el doctor Villa y el doctor Italo Cardona. Yo acá tengo, digamos, varias filiaciones. Lo que voy a decir a nivel académico como profesora son reflexiones, no compromete el criterio de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, porque ya somos 4 salas, 16 miembros de manera interdisciplinaria, pero esas son reflexiones académicas que quise compartir con todos ustedes. Entonces, primero que todo, cuando empezó todo el tema del COVID y empezamos a mirar en los diferentes grupos académicos, porque todos acá pertenecemos a múltiples chats y conversamos con diferentes profesiones de seguridad y salud en el trabajo, de derecho de seguridad social, de derecho laboral, empezamos a decir, bueno, y si la gente se enferma y sale positivo para COVID, ¿eso será un accidente biológico? ¿Eso será como el SIDA? ¿Será que es un accidente o es una enfermedad? Y algo que parecía tan sencillo, no teníamos claridad entre los diferentes profesionales. ¿Y por qué no tenemos claridad? Porque era algo desconocido. El COVID, como todos llegamos a construir, o sea que cuando uno empieza a analizar lo que hoy puede ser, lo que hoy estudió, ya mañana no es, lo que una persona piensa puede ser que otro colega piense diferente, por eso es tan importante estos espacios académicos para compartir y para debatir. Entonces empezamos a mirar, un accidente sería algo súbito, que algo llegara, me contagiara y que de manera súbita cause una lesión en la estructura o en la función, mientras que acá podemos ver la enfermedad no es algo súbito, sino se va desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces empezamos a mirar, oiga, podría ser accidente biológico, como el caso de la infección por VIH, pero también pudiera ser enfermedad. Empezamos a mirar la legislación colombiana, ¿sí? Nuestra legislación ha tenido cambios, pero la definición legal está en la ley 1562 de 2012, y entonces decía pues que era accidente de trabajo, y nosotros decíamos, sí, claro, es con causa o con ocasión, algo súbito que produce una lesión funcional podría ser, y decíamos, podría ser un accidente. Cuando nos íbamos a la definición de enfermedad laboral, entonces decía, enfermedad laboral es la contraída como resultado a factores inherentes a la actividad laboral, y entonces, como decía el doctor Ítalo, pues toda esa gente de personal de salud, de trabajadores que están en primera línea, no solamente el sector salud, podrían estar expuestos a un riesgo mayor de contagio. Y decía pues que el gobierno nacional es quien va a determinar cuáles son las tablas de enfermedades, pero eso tenía, quiero que recuerden este parágrafo, una regla importante que decía que el gobierno colombiano, para ponerla en su tabla, debería tener un concepto previo del Consejo Nacional de Riesgos. Como acá nos están escuchando gente colombiana, pero gente extranjera, el Consejo Nacional de Riesgos en Colombia está constituido por gente de la academia, gente del sector asegurador, gente del ministerio, o sea, es un grupo intersectorial, como todo lo que habló el doctor Italo, que estimula la OIT. Entonces, cuando empezamos a mirar, era difícil poder separar qué es con causa y con ocasión del trabajo. Traje esa gráfica que, como acá hay muchos expertos en salud pública, seguridad y salud en el trabajo, pero para los que digamos no conocen este tema de determinantes sociales de la salud, de la Organización Mundial de la Salud,
resulta que las condiciones de salud no solamente se causan por temas a nivel biológicos, psicosociales, sino que hay otros factores que pueden hacer que uno se enferme o que está saludable. Entonces, por favor, cerremos los micrófonos. Entonces, que todas las enfermedades son multicausales, no hay una sola causa. Entonces, cuando a mí me dicen, por favor, señor Junta Nacional, y así, acá sí voy a decir lo que nos pasa a nosotros en las juntas, diga si esto es de origen laboral o esto es de origen común, o sea, no relacionado por el trabajo, no es tan fácil porque yo tengo que poner en una balanza los factores laborales, pero hay muchos otros factores extralaborales que me pueden causar la enfermedad. Y así pasaba con el COVID. Cuando, por ejemplo, se enfermó el doctor que falleció desafortunadamente en una de las clínicas acá en Bogotá, muchos decían, no, fue que fue el contagio social, fue que él estaba con una persona que vino de Brasil. Entonces era un caso de contagio social. Y yo misma como médica me decía, ¿cómo harán para determinar si él se contaminó esa vez que fue a la fiesta de Brasil, de la persona que venía de Brasil, o se contaminó con los pacientes que atendía como anestesiólogo? Entonces es un tema aún muy complejo por la multicausalidad. En Colombia, finalmente, entonces, la tabla de enfermedades laborales que tenemos en Colombia establece que es un sistema mixto de calificación. Acá hay expertos salubristas y de seguridad y salud en el trabajo, pero quiero solo recordarlo. Acá, si bien hay un listado, ese listado no es que automáticamente lo que está allí listado sea enfermedad laboral, sino que se debe probar la relación de causalidad, y esa tabla de enfermedades laborales trae cuáles son los agentes que se pueden causar las enfermedades, químicos, físicos, biológicos. Acá estaría el virus. Dice cuáles son las enfermedades que son directas, o sea que no se tiene que probar la relación de causalidad, y está establecida por categorías. Entonces, acá se requiere que hayan las dos cosas, un diagnóstico comprobado y que yo pueda probar la relación de causalidad. Y para COVID-19, como acabo de decir, era muy difícil saber si fue el trabajo o fueron otras causas. Acá, solo lo traigo acá para que revisemos la virus de influenza que fue en el 2009-10, ya como este decreto fue en el 2014, miren ustedes que lo tenemos incluido dentro del manual, de la tabla de enfermedades colombianas como una posible enfermedad laboral, y dice, ese manual dice qué riesgo y qué serían las profesiones que podrían estar con ese diagnóstico. Entonces empezamos a estudiar con esa premisa de accidentes de enfermedad, qué tan difícil va a ser poder definir y pasar la línea entre laboral y no laboral. Y el Ministerio de Salud y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud sacó estos consensos donde empezó a darnos todos los lineamientos de acuerdo a la evidencia científica para toda la comunidad, y empezó a decirnos pues cómo era el curso natural de la enfermedad. Entonces empezaron a sacar múltiples información. Traje esta gráfica que les recomiendo que revisen, que es de este doctor Guillermo, que es de Toledo, que es un investigador, lo pueden seguir en Twitter, y él empezó a mostrarnos cómo es la evolución natural de la enfermedad, cómo si bien hay un primer contagio, hay un periodo en que se inician los síntomas, hay un periodo, acá él pintaba los pacientes que se complican y llegan a tener neumonía, ingreso a UCI, cómo pueden fallecer, ¿sí? Entonces empezamos a ver que si bien hay un momento agudo, era muy difícil y no es tan fácil que uno lo catalogue como un accidente, sino que sería más una enfermedad, y empezamos a analizar que sería más por el lado de enfermedad. Y este protocolo del ministerio y del IETS empezó a decir qué pruebas tendríamos que hacer nosotros y cómo tendríamos que manejar para poder dividir entre asintomáticos y sintomáticos. Y ese protocolo muy claramente nos dijo que en los pacientes sintomáticos sí se harían unas pruebas especiales de PCR que son más sofisticadas, que lo que hacen es mirar el material genético del virus, que son las que se hacen en moco nasofaringeo, que son las más demoradas, y que en los que están asintomáticos yo podría utilizar unas pruebas serológicas para medir los niveles de anticuerpo, IgM e IgG, que son estos niveles es para saber si yo estoy infectado, si tuve esa infección no aguda, sino creé unas defensas, y empezó a decirme unos protocolos. Después, en marzo, al final de marzo, el Ministerio de Trabajo, Salud, la Sociedad de Medicina del Trabajo hicieron estos lineamientos para reporte de accidente de trabajo por exposición ocupacional a profesionales que trabajaran en las instituciones de salud.
y acá definió cómo podría ser un accidente de trabajo y nos dijo que un accidente de trabajo por COVID podría ser por salpicadura de fluidos biológicos, secreciones, y cómo debería el empleador, y eso está, reportar esto en un reporte de accidente de trabajo y hacer todas las pruebas, y en los casos que se positivizara, según esta guía del Ministerio de Salud y Trabajo, se convertiría en una enfermedad laboral. Esto tuvimos discusión y pues lo quiero contar, si bien es una guía del ministerio, nosotros al interior de nuestra sala en la Junta Nacional consideramos que de pronto era un error del flujo, porque los accidentes de trabajo que se vuelven positivos, por ejemplo, que yo tenga un chuzón con una aguja con VIH, si se convierte en SIDA, se vuelve un accidente de trabajo con consecuencias, no una enfermedad laboral. O sea, desde el punto de vista técnico, un accidente de trabajo no se vuelve enfermedad laboral. O es accidente de trabajo o es enfermedad laboral. Enfermedad laboral. Pareciera que eso no tiene implicación, pero sí tiene implicación, primero porque los accidentes de trabajo los cubre la aseguradora en la que ocurrió el accidente, y la enfermedad laboral se va heredando. Si se cambia de ARL el trabajador por desvinculación o porque la empresa cambia, pues se van heredando las enfermedades laborales. Entonces, prestacionalmente sí tenía importancia, y empezamos en los grupos académicos a mirar si era que estaba mal hecho el diagrama, porque a la carrera pues obviamente es más difícil diagramar. Y cuando estábamos en esa dilema de si accidente y todo eso, el decreto 538 del 2020, que fue muy polémico y que hubo muchas discusiones de los médicos porque hacía un llamado obligatorio a los profesionales de salud a que prestaran los servicios en caso de necesidad, la gente y toda la prensa se fue y miró más de que si iban a llamar a los médicos, que si nos iban a pagar, que si nos daban todas las medidas de seguridad y de derechos laborales, cosa que tenían razón, y yo también consideré que ese decreto tenía cosas que no estaban claras, pero muchos no se dieron cuenta que en el artículo 13 este decreto causó un hito, es un hito de la seguridad social colombiana, porque dice esto: elimínese los requisitos de que trata el parágrafo 2 del artículo 1566, que es 1562, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitaba pasar por el Consejo de Riesgos Laborales para que le dejaran modificar la tabla de enfermedades profesionales, y el gobierno, con las facultades de emergencia, el gobierno nacional declaró que el COVID en profesionales de la salud es una enfermedad laboral directa, y no solamente los trabajadores de la salud, sino incluyó a personal administrativo, aseo, vigilancia y el apoyo a todos los servicios de actividades de prevención. O sea, un epidemiólogo de campo que va a ir a mirar dónde fueron los contagios estaría incluido, el diagnóstico y la atención de esta enfermedad. Entonces, eso es un cambio radical en el Sistema General de Riesgos Laborales. Después se hizo un debate bueno, acá quedó así, y acá dice claramente que las administradoras de riesgos laborales, desde el momento en que se confirme el diagnóstico del coronavirus, deben reconocer las prestaciones asistenciales, o sea, toda la atención médica, medicamentos, médicos, tratantes, y económicas. Económicas son todas desde la incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia si llegara a fallecer la persona, sin que se requiera la determinación del origen laboral en primera oportunidad. O sea, no tiene que la ARL ni la EPS decir, venga, le pruebo la relación de causalidad, como expliqué al inicio de mi ponencia, ni tiene que ir a las juntas de calificación. Y ahí sí yo confieso que sentí un gran alivio, porque yo me ponía a pensar, si me llega un caso, qué difícil va a poder ser probar la relación de causalidad, y yo digo, era difícil, y ya entonces quita esta controversia entre ARLs, pacientes, trabajadores y aseguradoras, y no nos va a llegar a la Junta en teoría estos casos. Yo me puse a comparar, bueno, ahí me puse a comparar con otros países. Acá quiero agradecer a mi grupo de investigación de la Javeriana de Derecho Laboral y Seguridad Social, a Iván Jiménez, que es abogado de nuestro grupo, porque nosotros tenemos convenio y contacto con diferentes países para estar en contacto y aprender y estudiar. Entonces empezamos a mirar y a revisar la legislación en este punto específico, si en otros países había determinación de enfermedad laboral directa, y encontramos que en Brasil no es directa. O sea, sí se puede, según esta medida provisional, si se puede hablar de la relación de causalidad, pues se puede decir que es una enfermedad laboral, pero se debe probar. En Uruguay es donde encontramos que se aprobó una ley, y donde la enfermedad para el personal médico y los de primera línea de atención no médica
si en caso de contraer la enfermedad van a ser asumidos por el Banco de Seguros del Estado. Y como ya también hay profesionales que no cotizan a ese banco de seguros, entonces se hizo un convenio para que estos profesionales independientes quedaran cubiertos, lo cual nos llamó la atención y es algo importante que sería bueno que revisáramos. Y cuando nos fuimos a Argentina, que ahí también agradezco no solamente a Health System Global, donde hay compañeros que acá nos están escuchando de toda América y de todo el mundo, nuestros compañeros argentinos nos compartieron, Daniel Maceira y otros compañeros, nos decían, mire, en Argentina sí lo tenemos, pero igual es presuntiva, o sea, no es automática que sea laboral, sino se presume, pero tiene algo interesante. Si bien se presume, las ARLs no podrán rechazar la cobertura, atienden rápidamente, es como un mix entre Colombia y otros países, y esa cobertura será provisoria por la cuarentena y hasta 60 días, pero en caso de que la ARL después diga, no, yo probé la relación, no, yo estudié y no pude llegar a la relación de causalidad porque usted se contaminó, fue porque su mamá vino de Estados Unidos y el contagio fue comunitario, pueden objetar y pueden decir no lo cubro. Entonces, cerrando acá lo que ha sido otros países de América Latina, en Colombia, que ya es enfermedad laboral directa desde el 12 de abril, nos pusimos a mirar los datos del Instituto Nacional de Salud Pública y acá sí los invito y les hago un llamado a que hay muchas fake news y nosotros debemos es ir a las fuentes oficiales, Ministerio de Salud de Colombia, Instituto Nacional de Salud Pública, donde a diario están reportando todos los lineamientos, todas las guías, todos los indicadores y debemos, cuando dudemos de algo, ir a la fuente oficial. Entonces, ellos a 19 de abril publicaron que había 169 personas en el área de la salud y acá dicen que ciudades donde hay más contagios. Entonces, acá quiero mostrar, y esto va en concordancia con lo que dijo el doctor Ítalo, hay médicos, hay enfermeras, pero hay fisioterapeutas, el profesional administrativo que está también en contacto, operarios de servicios generales de urgencias, optómetras que se nos olvidan a veces, psicólogos, ingenieros biomédicos, epidemiólogos, fonoaudiólogos, conductor de ambulancia, atención prehospitalaria, gente de urgencias, estudiantes, hay bastantes estudiantes de todas estas disciplinas y bacteriólogos que ya tienen casos confirmados en el país. Finalmente, entonces, nos pusimos a hacer una revisión bibliográfica y encontramos que hay pocos artículos porque obviamente esto empezó en diciembre, la gente está publicando cada día más, hay más redes y entonces encontramos este estudio que se lo recomiendo y acá está el link donde este grupo de investigadores de la Universidad de Harvard encontró, hizo una revisión de todos los casos contagiados en 6 países desde el 23 de enero hasta el 14 de marzo, ¿sí? Y encontró 2.202 casos de personas que supuestamente pudieran estar, que eran positivas, pero ellos iban a mirar si eran relacionados con el trabajo, y acá están de los 6 países que primero tuvieron esta infección, que es Japón, Hong Kong, Tailandia, Taiwán, Singapur y Vietnam, y finalmente de esos 2.200 sacaron 690, y de esos llegaron a 103 casos que realmente era posiblemente relacionada con el trabajo y descartaron los otros 587 casos. De esos 103 casos, que es el 100%, empezaron a mirar que habían 2 grupos, los que era claro que tenían un contagio directo, como los que miramos en la guía del Ministerio de Salud de Colombia, donde decía el paciente llegó tosiendo, llegó sin protección, y yo tampoco tenía protección y era un paciente que luego se confirmó COVID-19. Y el grupo 2 era la gente que yo no tenía el momento exacto de poder epidemiológicamente decir si se habían infectado en algo agudo, sino que estaban infectados y trabajaban en áreas que pudieran ser de riesgo. Ellos los dividieron en 2 grupos y empezaron a hacer un comparativo y encontraron pues que hay bastantes estudios y siempre decimos, sí, el profesional de la salud hay bastantes, pero que olvidamos estas otras profesiones que también podrían estar infectadas con causa y con ocasión de su trabajo, como los trabajadores domésticos. La gente también hablaron de la gente que presta servicios religiosos de asistencia social, trabajadores de la construcción, y conductores. Acá en Colombia próximamente se va a reactivar el sector de la construcción y la manufactura. Ha habido controversia respecto a si estamos preparados como país para que salgan a trabajar y hay diferentes posiciones, y mi llamado, como dijo el doctor Ítalo,
Este tema es un tema que va para largo plazo, este tema requiere colaboración de todos los actores y sectores y es el momento de la verdad que los saludistas y expertos en seguridad y salud en el trabajo vamos a demostrar que todo eso que trabajamos e implementamos e invertimos a partir de todo el andamiaje normativo no quedó en el papel, sino que estamos preparados como país y como sociedad para responder. Acá sí es un llamado a que las empresas que van a salir a trabajar de primera sean muy responsables porque están poniendo en juego no solamente a sus trabajadores y sus empresas, sino a todas las familias de sus trabajadores. Entonces yo sé que nos va a salir bien, pero debemos ser responsables y hacerlo con todos los protocolos. Y acá entonces también empezaron a mirar otra cosa importante. Si esos trabajadores se habían infectado en los primeros 10 días o si había una infección tardía después de 40 días, se hicieron un seguimiento, infección temprana llamaban en este estudio a que se haya enfermado después de los 10 días, entre el contacto y los 10 días, e infección tardía era la que hasta 40 días siguieron acá y entonces empezamos a mirar la gente, los conductores de taxi, acá los trabajadores domésticos y inclusive los guías turísticos en estos países, había muchos guías turísticos porque viven del turismo, encontraron a ver gente infectada. Hasta acá llega mi ponencia y para despedirme les quiero hacer esta reflexión. Acá nosotros, por la angustia, por el temor, el miedo, nadie estaba preparado, esto nos cayó de un momento para otro. Y esto es como elaborar un duelo y los psiquiatras ocupacionales y las psicólogas que son muy expertas dicen, en el principio yo no me lo creo, en la segunda etapa yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer cosas humanitarias y altruistas para poder servir y en la otra entro en desesperanza y crítica y nada sirve y todo es malo. Entonces yo les hago un llamado que en este momento en Colombia estamos en un momento crítico que necesita el país de que todos nosotros, desde donde estemos, primera línea en urgencias o saludistas ocupacionales o públicos o académicos o políticos o tomadores de decisiones, pasemos de la crítica a solo hablar y hacer. Es un momento que necesitamos como país demostrar que sí se puede y que si yo veo que en algún protocolo o alguna guía no todo está perfecto y puede pasar porque todo es muy rápido y porque todo toca sacar, la epidemia va cambiando, pues yo cuando sacan los proyectos de decreto a audiencia pública, a construcción, yo opine, yo esté ayudando a construir y que sea una unión entre todos. Acá finalmente dejo mi página web para que puedan comunicarse, podamos hablar y podamos interactuar y compartir. Doctora Diana, 3 preguntas hacen los asistentes. Una del doctor Julio César Sandoval Pinchao. Dice que ¿cómo se considera el COVID-19 para los sectores que siguieron laborando después del decreto de emergencia o para los sectores que el gobierno liberó para empezar a trabajar a partir del 27 de abril? Segunda pregunta de la doctora María José Gaviria Escobar. Doctora Diana, ¿hay alguna otra enfermedad en el país que se considere directa igual como se considera para los trabajadores de la salud? Tercero, doctora Marcela Davia dice, el mensajero que está constantemente en las calles y entidades ejerciendo sus funciones, ¿sería una enfermedad laboral? Gracias, doctor Iván. Me gusta saludarlo. Hace harto no nos veíamos. La primera pregunta, voy a ver la María José. Si hay enfermedades directas, en el decreto 1477 hay 4 enfermedades directas y ahora la quinta: asbestosis, silicosis, neumoconiosis de mineros de carbón y mesotelioma. Esa no requiere que se pruebe relación de causalidad, sino automáticamente, si se diagnostica y está confirmada, adquieren carácter laboral. La otra pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores que no son del área de la salud y que no quedaron incluidos como enfermedad laboral directa? Esos podrán ser reportados a las ARLs, estilo mensajeros, que son los del estudio de Harvard, mensajeros, conductores, aseadores, vigilantes, pero eso sí deberá
surtir un proceso de calificación en primera oportunidad por la ARL. Entonces ahí viene la gran reto para el país. Esos que van a reactivar o que están exentos en este momento, los empleadores, en los casos que consideren, deben reportar y la ARL es la que va a decir sí o no, y si hay controversia, pues persistirá el procedimiento de ir a las juntas. Y la última, la otra, ¿cuál era? La que hizo el doctor Pinchao. Eh, la- las personas que siguieron laborando Ah, sí, es parecida, sí. desde el decreto de emergencia económica y las que ahora entran a laborar por la reapertura inteligente al trabajo, si por ese hecho, al adquirir el COVID después de haber laborado, por estar laborando, se podría considerar esto Sí. como enfermedad laboral. Sí, es como lo que respondí. Sí podría ser, pero no por vía directa, sino se requiere comprobar una relación de causalidad. Y ahí viene otra pregunta que se la quiero dejar acá a todos los asistentes. Las empresas en este momento tienen que hacer protocolos para saber qué van a hacer con un caso sospechoso, qué van a hacer con un caso positivo. Y muchas empresas están en el dilema si van a aplicar pruebas serológicas rápidas en el lugar de trabajo. Estuvimos en días pasados en un conversatorio internacional que nos invitó la doctora María José Gaviria a través de su Café con María José, y muchos expertos españoles nos decían, y de otros países, que las empresas allá sí están aplicando pruebas serológicas para saber qué trabajadores están con inmunoglobulina G o M para saber qué hacer. Yo me preguntaba, y ahí sí dejo esa pregunta académica, las ARLs con el decreto 488 y el 500 se les dio una responsabilidad adicional y se les dio un 7% para prevención diagnóstico de COVID. Entonces ahí nos preguntábamos con académicos y con médicos de empresa, entre ellos muchos de Cali que son muy juiciosos, ¿será que las ARLs iban a cubrir esas pruebas en las empresas? Y ahí dejo el interrogante porque falta mucho por construir y debatir, doctor Iván. Muchas gracias, doctora. Gracias.